Bueno, vamos a dar comienzo a la charla del día de la fecha. El tema es el nuevo procedimiento y los principios procesales. Previo a empezar la charla, tenemos un comentario, un fallo a cargo del doctor Nahuel Nardoni Tolosa, quien es especialista en Derecho Penal por la UNR, adscripto en la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la UNR y prosecretario en funciones de este instituto. Y abogado. Y abogado también. Para empezar, bueno, muchas gracias, Mati, por la introducción. Bueno, el comentario del fallo que vamos a hacer es un fallo de la temática de ejecución penal. El fallo se llama Rodríguez Aquino Jorge Fabián sobre el legajo de ejecución penal. Bueno, los demás datos van a estar en el comentario. El que esté interesado lo puede pedir al mail del instituto, que es institutodpp@gmail.com. Bien, hecha ya las aclaraciones pertinentes, comienzo el comentario del fallo. En el fallo, mejor dicho, en esta causa, la causa es en el marco de una causa federal, en la cual Rodríguez Aquino había sido condenado a la pena de 4 años de prisión y multa, lo cual es importante también para el comentario de este fallo, por considerarse penalmente responsable de la conducta en la cual se encuentra en la ley de estupefacientes, el artículo quinto, inciso C, que como la mayoría o todos sabrán, es el artículo que pena la conducta de tráfico de estupefacientes. Eh, bueno, la defensora de Jorge Fabián Rodríguez Aquino solicitó, perdón, antes de eso me olvidé decir, Rodríguez Aquino ya había transcurrido más de 2 tercios de la pena, privado de su libertad, con la modalidad domiciliaria. Y bueno, para aclarar, esto de los 2 tercios es por el tema de la libertad condicional, como todos bien sabrán, que es el requisito, uno de los requisitos, el requisito temporal para acceder a ese beneficio. Entonces la defensora aquí presente, la doctora Travesaro, solicitó la incorporación de Rodríguez Aquino al régimen de libertad condicional, al periodo, perdón, de libertad condicional, y subsidiariamente la incorporación al periodo de semilibertad, eh, que, bueno, como todos conocen coloquialmente, serían las salidas laborales. Eh, y bueno, en el marco de eso solicita además la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis de la Ley de Ejecución Penal y el artículo 14 del Código Penal, los cuales obviamente se encuentra bueno, la norma conflictiva de lo que va a resolver el fallo, que es justamente el impedimento para, entre otros, quienes cometen delitos justamente en el marco de la ley de drogas, que es el quinto C, impedimento para acceder a los beneficios del periodo de prueba, entre ellos salidas transitorias, régimen de semilibertad, como se estaba solicitando, y también, bueno, en el marco del 14 del Código Penal, impide el acceso a la libertad condicional. Dicho esto, bueno, el análisis que voy a hacer respecto de este fallo se va a basar en tres cuestiones. Bueno, uno, obviamente, el tema de la inconstitucionalidad. Eh, Otro de ellos va a tener que ver con el régimen preparatorio para la liberación. Es un instituto que se incorporó con la última reforma a la ley de ejecución del año 2017 y que el fiscal va a utilizar para, de alguna manera, eh, darle un manto de constitucionalidad a estos impedimentos que regula la ley. Y finalmente el tema de la multa. Bueno, respecto a la inconstitucionalidad, el magistrado, que en este caso era el doctor Tomás Malaponte, eh, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis y 14 del Código Penal, perdón, 56 bis de la Ley de Ejecución y 14 del Código Penal. Eh, bueno, básicamente por el hecho de la violación al principio de igualdad y el principio de resocialización.
él hace todo un análisis de por qué entiende que esta norma es inconstitucional, con la cual obviamente comparto. Hablamos de un catálogo de delitos, siempre hablando de la última reforma, que es la 27375. Ya había sido reformada en una oportunidad la ley de ejecución en el 2004. Se había incorporado, bueno, por este paquete de reformas de Bloomberg que se conoció, en la cual un puñado de delitos se le impedía el acceso a estos institutos, pero era más acotado. En este caso, la reforma del 2017 es mucho más amplia, incorpora un- un arsenal de delitos que prácticamente deja inmovilizado el avance sobre la progresividad me animaría a decir a un 90% de la población carcelaria, lo cual implica obviamente cárceles superpobladas, etc. Digo que es inconstitucional esta regulación, estos impedimentos a estos delitos determinados porque, eh, digamos, la reforma anterior más o menos seguía por lo menos una línea argumental que tenía que ver con todos los delitos que tenían alguna consecuencia a muerte, sea el secuestro extorsivo, habían varios, bueno, el caso de Axel Blumberg justamente era un caso así. Pero esta última reforma es como que empieza a incorporar delitos más o menos aleatoriamente. No es tan sistematizado, no hay un análisis hermenéutico. De hecho, esta reforma es traída de la provincia de Mendoza, donde ya había fracasado, es traída a la nación y bueno, fue sancionada y se está aplicando. Entonces, bueno, comparto obviamente la posición que tiene el tribunal en este sentido. Y bueno, el resto de los argumentos lo podrán consultar en el fallo en extenso y en el comentario mismo que yo hago, pero bueno, es más o menos, tiene que ver con esto. Lo segundo es bueno, el dictamen del fiscal, ya les digo, hace un análisis más que nada de la figura del régimen preparatorio para la liberación, al cual acude para salvar la constitucionalidad de estos artículos, diciendo, bueno, pero la ley prevé un instituto que de alguna manera garantiza la progresividad del régimen y la reinserción social. Bueno, no estoy de acuerdo con esa postura porque justamente el régimen preparatorio para la liberación no garantiza ningún régimen progresivo. Es un instituto que está regulado en el artículo 56 quater, que fue incorporado también con esta última reforma, y que prevé un mini, vamos a llamarlo, régimen semiprogresivo. ¿Por qué digo esto? Porque este régimen no garantiza una liberación anticipada, que es básicamente la piedra angular del régimen progresivo. O sea, esto se remonta, bueno, al año 1922 más o menos, cuando fue incorporada la primera reforma, perdón, la primera ley que tenía justamente una progresividad en la ejecución de la pena que no vamos a ahondar ahora, de hecho, se ha mencionado en otras jornadas de este instituto, pero lo que quiero decir con esto es que siempre que haya una liberación anticipada vigilada, como puede ser la libertad condicional o la libertad asistida en su caso, en caso de que bueno, la persona sea reincidente y no pueda acceder a la libertad condicional, se estará garantizando el régimen progresivo porque hay una libertad anterior al vencimiento de pena. Esto es un intento de incorporar algunas salidas transitorias muy precario porque como máximo puede acceder a una salida transitoria de 12 horas, siempre diurnas, con una vigilancia no muy clara en la ley. Entonces, recurrir a esto para salvar la constitucionalidad me parece que es cuanto menos ineficiente. Em, bueno, y por último, lo que quiero comentar es que en el fallo en cuestión se hace una conversión de la pena de multa en días de prisión. Aclaro que este era un pedido subsidiario que había hecho la defensora. Antes había pedido que se declare inaplicable este artículo que aplicaba la multa
y no me acuerdo también si la inconstitucionalidad, que después el juez lo declara abstracto por haber decidido la conversión justamente en días de prisión. Esta declaración, perdón, conversión de la multa en días de prisión se hace post, es decir, una vez que ya había transcurrido, o sea, ya había, Rodríguez Aquino había ya pasado más de los 2/3 de la pena privada de su libertad, entonces se podía convertir los días en prisión y darse por compurgada la pena. Entonces no había de alguna manera un perjuicio, porque ya se había, entre comillas, pagado esos días de prisión. Pero a mí lo que me hace ruido es que esto se está empezando a usar y me hace ruido que se amplíe de forma tal que volvamos a ver legitimada la prisión por deudas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la aplicación de esto, que insisto, para mí incluso es una estrategia inteligente de la defensora al tratar de aplicar esto, porque obviamente salva el pago de una multa, o sea, a la persona en términos de bolsillo le venía muy bien. Pero bueno, al revés, usado justamente en mala parte, podría llegar a legitimar ese tipo de cuestiones. Nada más, muchas gracias y perdón si me extendí mucho. Bueno, primero vamos a presentar al panel. Tenemos a el doctor José Luis Suárez, que es juez penal, actualmente jubilado, y yo diría que un miembro indispensable de este instituto. Después tenemos al doctor Fernando Dalmau, fiscal en funciones de la Unidad de Investigación y Juicio de Rosario, ¿no? Y el doctor Guillermo Alexander, abogado en ejercicio liberal de la profesión, y también pidió ser presentado como un molesto para las personas. Así que bueno, estamos... y el tema de hoy es los principios procesales y la contrarreforma. Yo diría, ¿qué principio no afecta esta contrarreforma? Y el doctor Suárez pidió empezar a hablar del tema, sobre todo en relación a arrancando con la audiencia de control de legalidad de la detención, qué principios afecta y demás. Ahora, sí, no, en realidad quería arrancar que es una reforma. La reforma ya tuvimos. Va, creo. La fueron cambiando. Ahora no sé dónde quieren ir. Eh, Teníamos un sistema acusatorio, no le voy a explicar lo que era, pero bueno, yo trabajé en instrucción, sé lo que era. Y cambiamos a un sistema donde el fiscal, en vez de firmarme que el que lo notificaba, y la defensora, en vez de firmar que se notificaba y pedir alguna audiencia, o no proponer pruebas, esperar que el juez haga todo, ahora tienen que hacer ellos. Y el juez tiene otro rol. Entonces se hizo toda una reforma para un sistema adversarial. Arrancó de a poquito con un grupo de 8, me tocó estar en ese grupo, y de a poco se fue avanzando y mejorando. Arrancamos con un colegio de jueces que se fue amoldando a tratar de dar respuesta. Entiendo que se está mandando respuestas dentro de lo posible. Tenemos 10 jueces que se ocupaban de la IPP, 17 de juicios, 4 en ejecución. Yo recuerdo cuando me tocó ejecución a mí, estaba yo solo y ya eran necesarios más jueces. Ahora que está todo, incluso no alcanzan los recursos, se responden como se pueda. Yo no sé cómo hacía cuando trabajaba de estar a las 8 de la mañana en un juicio, a la tarde haciendo abreviado, tomando audiencia volante por todos lados, íbamos sábado, domingo, las ferias, las cubríamos. Ustedes tienen 6 jueces hace años en la feria, 6 jueces penales. Y todo este eh, manejo de recursos a través del Colegio de Jueces fue acompañado por el resto. Tenés la defensa pública, se fue amoldando, haciendo buenos planteos. De entrada se notaba un nivel superior en la defensa pública, por lo menos. La defensa privada en general eran mayores, estaban un poco fuera del sistema. A medida que entraron los jóvenes se fue amoldando y los grandes también fueron aprendiendo. O sea que ya todos estamos más o menos instruidos de cómo es el sistema y cuáles son los principios. La fiscalía fue dando respuestas, fueron aprendiendo. Lo importante era que lo que investigaban eran ellos
no la policía que me traía una carpetita armada, que era el legajo, o el expediente, con lo que ellos querían ponerme la carpetita. Ahora los fiscales se ocupan de investigar, venían a una audiencia, habían hablado por teléfono mínimo con la víctima, si no la habían citado, con los testigos, venían ya teniendo algo armado a esas audiencias cuando iban a pedir una cautelar. La misma fiscalía respondió a la criminalidad organizada, como juicios importantes, muchas bandas que han sabido desarmar, mucho intervención de policías en esa banda. O sea, le habíamos quitado el poder a la policía y sabíamos que estaban en las bandas. Han encontrado corrupción dentro de ellos mismos han limpiado de la corrupción que podían encontrar, que la tenemos en todos lados, lamentablemente. Tuvimos que sufrir balaceras todos, centro de justicia cerrado, se investigó, se descubrió, se supo quiénes trataron de imputarle los hechos a otros. Últimamente hubo balaceras donde plantaron armas, lo supieron investigar y descubrir. Estaba funcionando. ¿Qué podíamos esperar? Y que se usen más los abreviados, porque si no, no puede ir todo a juicio, que tengamos más salidas alternativas y que se le dé más recursos a la fiscalía y también a la defensa. Y ahora se hizo una reforma. Ya se había introducido algo en la ejecución penal, que veo lo mismo que ahora, no sé para qué lo hicieron, para empeorar todo. Un preso lo único que va a hacer es vegetar ahí y pensar que puede hacer afuera porque no tiene otra cosa que hacer. Y ahora tenemos que hablar de una reforma. ¿Qué quisieron hacer con esto? Nos pone una audiencia de control de detención. Primero ya había, el que quería pedir, y hubo pocas, pero hubo, cuando querían pedir el control de detención, le fijó una audiencia. ¿Y qué se hacía? ¿Usted la detuvo, señor fiscal? Sí, listo, se terminó la audiencia. Esa audiencia que pusieron, lo único que hace es que tengamos un promedio de 7 u 8 audiencias a la mañana y otras 7 u 8 audiencias a la tarde, o sea, 15 promedio por día. Los jueces ocupándose de 15 audiencias más, donde no hay conflicto, no pasa nada, y si algún defensor plantea algo, después se verá. Pero recién les comentaba, un claro ejemplo fue el tema de los quemacoches hace poco, que planteó, nosotros nos fuimos, estábamos comiendo en la cautiva. Y no, yo fiscal tengo, el fiscal planteando que tenía la secuencia donde podrían ser ellos. Listo, al otro día lo largaron, abrieron los celulares y estaban en la cautiva. O sea, la audiencia de control de detención la pasaron igual. Entonces, ¿para qué está la audiencia? Ahora están tratando, por lo que me informaron, de ver si pueden sacar bajo tablas la reforma que sea pedido de parte. Entonces, ¿para qué la pusiste? Pues si ahora la pedías, la audiencia te la hacían. Se habla que los jueces son muy garantistas y por eso hay que reformar. No sé, si vos hiciste un sistema donde el juez de garantía que haga su rol, no entiendo cuál es el problema. Después la feria, tienen que trabajar los jueces en feria. No se enteraron que hay 6 jueces todos los meses, todos los de enero, 6. Y se tiene que dar mañana y tarde para responder porque los presos siguen siendo detenidos. Y la fiscalía ha tenido que aumentar su caudal de gente para responder. Y la defensa pública también, porque los particulares en general toman menos casos y además hay muchos que no están. Entonces, y ahora quieren que sea la mitad de la planta la que, no sé qué van a hacer. Después de quitar la mitad de la planta en enero, después van a tomar la licencia, o sea, tener patorrengo varios meses. No se entiende. Se hizo una reforma para prolongar la posibilidad de detención de una persona. ¿Para qué? No entiendo. El fiscal, si extiende la detención, se le junta con el próximo turno, no sé, no es muy... Y si tiene los elementos, lo va a utilizar lo antes posible. Puede haber alguna investigación compleja y con lo que tiene le sobra. Incluso hay directivas de parte de la Fiscalía Regional que podrá extenderse el doctor, que si quieren pasarse los plazos que tenían antes en el código,
si quieren aplicar los plazos que le da la reforma, tienen que pedir una autorización escrita y fundarla. Porque son casos muy excepcionales que puede ser necesario. Después le damos allanamientos sin orden, extendiendo en muchas cuestiones que no, ya estaban, no hace falta. Y además acá lo importante era que la investigación lo hacían los fiscales, ahora parece que el fiscal va a tener que basarse en lo que haga el policía. O sea, volvemos a como estábamos. Ya lo dijo un camarista en la primera charla, no saben la policía que tienen. Así que hicimos una reforma y no sé, parece la de Bloomberg. Después tenemos una pena más alta en un robo con un auto que en un homicidio. O sea, acá se reforma y los principios no se tocaron, los principios siguen estando. El tema, lo que yo le planteaba a algunos de mis compañeros es quién controla lo que se hace. Los mismos políticos que hicieron esta reforma. Yo no entiendo en muchos casos qué quisieron hacer. ¿Para qué? Los abreviados, le ponemos un límite. Sí, es cierto, a lo mejor te abrevian a último momento y se te furta un juicio que ya tenías programado y no pudiste armar otro. Generalmente se suele escalonar juicios para poder cubrir el agujero cuando eso pasa. Le ponen un límite. El sistema funciona en base a los abreviados. Si vos la mayoría no lo sacás por abreviado cuando está aprobado el hecho, esto no funciona. Poner la cantidad de jueces que quiera, que no funciona. Tampoco tenés los jueces que por ley tenés que tener. El año pasado, 2 nos jubilamos, Lanzón fue a la Cámara, Alarcón no lo cubrieron. Este año, la semana que viene, se jubilan 2. Canovesio está, que tiene una cirugía y se va a jubilar, y Marco Elías está en vistas de haciendo el trámite, esperando la fecha. O sea, no tiene idea de cubrir esos cargos. O sea, con 15 audiencias más por día, no van a cubrir. No sé qué es lo que están pensando con esta reforma. El tema de las audiencias de detención y todo lo demás lo voy a dejar a mis colegas. Lo que podemos discutir es qué hacemos si después de esa audiencia a las 24 horas yo me encuentro con elementos, defensor, que pueden desincriminar a lo que el fiscal está investigando. ¿Qué hago? ¿Pido otra audiencia de detención? No, ya se hizo. Espero que me impute y me puede tener cuántos días. No sé, metan un habeas corpus porque la detención dejó de ser legítima, no sé. Pero bueno, hay muchos otros temas para tocar, pero no quiero extenderme los 10 minutos que dije que iba a hablar, así que la reforma no sé para qué la hicieron. Esa es mi conclusión. Bueno, buenas noches. Sí. Me olvidé una cosa, siempre uno cuando empieza agradece la invitación. Yo estaba tranquilo, no estudié nada porque total no me tengo que aplicar, me hicieron sentar a ver esto. O sea, no sé si se los tengo que agradecer, ¿eh? Bueno, yo mayormente de este tema, primero aclarar que si bien formo parte del MPA, bueno, para evitar algún tipo de inconveniente, yo acá vengo a sentar mi posición, digamos, particular, no represento institucionalmente al MPA, eso por un lado. Y por el otro que vengo a disertar de manera similar a lo que lo hacían por ahí los que daban los primeros cursos de litigación, que daban cursos de litigación sin haber litigado oralmente. Yo todavía no tuve, no sé si por suerte o por desgracia, estas audiencias de control de detención. Estuve de turno antes que entre en vigencia la nueva ley y bueno, y estoy la semana que viene, pero bueno, todavía no me tocaron una imputativa que ya se había hecho, le había hecho otro fiscal la audiencia de control de detención, así que no participé. Respecto a lo puntual, que eran los principios procesales que se ven vulnerados, eh, yo entiendo que si hay un principio que se podría decir que de algún modo se ve potenciado con esta reforma, me parece que el único podría ser el de celeridad en algunos puntos, eh, pero bueno, después con todo lo que hay que hacer, por ejemplo, con la situación de los allanamientos sin orden, que después tienen los nuevos que se han incorporado, que tienen después un control jurisdiccional, esto ya se lleva a cabo a lo mejor más rápido la medida, pero después es necesario un control. En algunas cuestiones veo que el de oralidad y contradicción y mediación queda un poco dejado de lado por la posibilidad
de darle un trámite escrito a un montón de cuestiones, que esto obviamente impacta sobre estos tres principios. Yo creo que la cuestión planteada, como ya adelantó el doctor Suárez, con la elongación de los plazos de detención hasta la celebración de la audiencia imputativa, la propia fiscalía, al menos la fiscalía regional, se ha autolimitado. El fiscal regional, como bien dijo el doctor Suárez, emitió una comunicación donde nos imponía a todos, mediante una circular, que si queríamos extender por más de 96 horas la detención, que bueno, antes teníamos los 72 prorrogable por 24, o sea que seguiríamos más o menos en los mismos parámetros que con los plazos anteriores, tenía que necesariamente pedirse por escrito la autorización del fiscal regional. Y esto es importante. Yo, bueno, nunca se lo dije al doctor Suárez, pero en el 2014 tuvo una audiencia que yo, bueno, se habló mucho del efecto túnel. Yo estaba investigando una banda que cometía robos en obras en construcción sin personas dentro. Se enmarcó dentro de una asociación ilícita y yo me había quedado después de la audiencia muy enojado con el doctor Suárez porque no me había dado la prisión preventiva efectiva de los imputados. Y ahora viéndolo en la distancia, reconozco que tuvo razón. Y por eso es importante, bueno, es base del sistema republicano, que haya contrapesos. Nosotros, obviamente, los fiscales tenemos que resguardar las garantías, pero a veces en el afán de la investigación todo, hay cosas que se nos escapan y que es bueno que el juez controle. Entonces, por ahí, en algunas cuestiones, si la limitación no está en el código, nos la vamos a tener que autoimponer nosotros. Y bueno, eso me parece sano. Lo que decidió el fiscal regional interventor de Rosario, el doctor Merlo, de algún modo de acotar esa posibilidad de extender la prisión preventiva por más de 96 horas y que necesariamente se tenga que pedir autorización a la regional. Después hay otras cuestiones que, como yo lo veo, no son herramientas por ahí que se le da a la fiscalía para potenciar, digamos, su rol persecutorio, sino que se han trasladado directamente a la policía. Si vemos la modificación del artículo 170, solamente hay una donde al fiscal en determinados delitos que tengan que ver con la criminalidad organizada, homicidios, extorsiones, amenazas y demás, da la posibilidad de que sea el fiscal el que emita la orden de detención. Está también ese supuesto la conmoción pública, que es algo difícil de mensurar, pero después los demás son todas atribuciones que se le dan en forma directa a la policía. Por eso no sé muy bien cómo se va a instrumentar ese control posterior por parte de la jurisdicción, porque tal vez sea una cuestión similar al habeas corpus, donde a veces el fiscal va de algún modo participa de la audiencia, pero de una cuestión que no ordenó y que no controló. Entonces, eso entiendo que es una herramienta que se le pasa en forma directa a la policía y no salvo ese hecho puntual, que tampoco entiendo que hay una modificación muy grande, porque realmente no hemos, en mi caso al menos, no hemos tenido problemas con la celeridad para obtener una orden de allanamiento. Normalmente hay un horario donde atienden los jueces estos pedidos, que obviamente son inaudita aparte, y después fuera de ese horario está el juez de urgencias, que en mi caso no he tenido ningún hecho puntual donde no pude contactarme con el juez y no pude obtener un allanamiento por los carriles normales, así que realmente no creo que sea una norma que aporte demasiado para mejorar esta situación respecto de la fiscalía. Pero bueno, básicamente ese es un pantallazo y es mi visión. Respecto a la vulneración de derechos o lo que se había planteado en algún momento
bueno, lo había hecho el doctor Ganón, con la detención fiscal y después considerando que se violaba la Constitución por el plazo que estaba detenido sin estar a disposición de un juez. Eso ya fue zanjado en el 2014, que la Fiscalía con pedir la audiencia dentro de las 24 horas ya está cumpliendo esta manda constitucional de ponerlo a disposición de un magistrado. En ese pedido de audiencia consta el delito, consta el horario de aprehensión en primera medida, bueno, y una relación sucinta de los hechos, o sea que ya hay un magistrado que está al tanto de esta cuestión. Bueno, ahora se ha incorporado este control de la detención dentro de las 24 horas, que incluso en la circular que nos hizo llegar el fiscal regional, también se prevé la posibilidad de que si nosotros solicitamos audiencia imputativa dentro de las 24 horas, no va a ser necesario, obviamente, este control de detención, y se va a hacer en forma directa tanto el control de la detención como la audiencia imputativa. Yo justamente por esta situación que les daba cuenta que no tuve todavía estas audiencias, estuve buscando en Chile cómo se desarrollaban y no las vi de manera autónoma. Yo todas las que vi han sido audiencias de control de detención, donde es la primera parte y se da entre el juez y el detenido. Es el juez directamente que le pregunta cómo fueron las condiciones de la detención, solamente eso, obviamente, por el derecho de no autoincriminarse que tiene el detenido, bueno, si fue golpeado, si hubo algún supuesto a lo mejor de un allanamiento ilegal, controla ese tipo de cuestiones y después se pasa directamente a la imputativa. Así que autónomas no las vi, pero bueno, calculo que acá irán tomando una dinámica similar. El tiempo dirá qué ocurre con esto, con estas reformas. Ya en su momento se había reformado el código con el procedimiento por flagrancia que quedó en desetudo. O sea, se había incluso hecho obligatorio para los delitos con armas y realmente duró mucho tiempo. Creo que tuvo mucho que ver una cuestión de una introducción pretoriana de la cuestión de hacer como una preliminar sui generis. Entonces el incentivo de la Fiscalía de acotarse los plazos y demás para utilizar este procedimiento fue dejado de lado. No sé cuál va a ser la suerte. Esto, bueno, sí, a lo mejor podemos hacer una proyección ahora de muchas de las reformas. No sé si realmente van a tener una persistencia en el tiempo, o también ocurrirá algo similar y se irá aceitando sobre la marcha. Así que bueno, básicamente el pantallazo que quería dar de mi opinión sobre el tema. Yo tengo una pregunta para usted, doctor, porque recién nos dijo que por ahí no se ve, el único principio que se veía afectado era el de celeridad, El único eh, que ha mejorado, que ha digamos, después mejorado, digamos, pero también yo lo que veo es que se ve afectado la inviolabilidad de la defensa cuando por parte de la fiscalía piden la duplicidad de los plazos y que nosotros como defensores no podemos apelar esa decisión. Y más allá de que de 96, o sea, de 4 a 8 días no sería tanto, igual uno no quiere estar ni un día preso, pero sí se ve por ahí mucho más afectado cuando piden la audiencia imputativa con una duplicidad de plazos de 15 a 30 días. Y ahí hay una persona que va a estar 30 días detenida, que no tiene ni idea por qué está detenida, salvo una cosa muy puntual que le van a decir en la audiencia del control de legalidad de la detención. Digamos, cómo se puede trabajar ese tema en cuanto a que tengamos una igualdad de armas y que no se viole la defensa? Bueno, yo creo que en ese caso, como adelanté, fue la propia Fiscalía Regional la que se está limitando. O sea, al decir el doctor Merlo que para extendernos de 96 horas tenemos que solicitar autorización a la regional, y al asumir él digamos, la responsabilidad de dar vía libre para este pedido, creo que va a ser excepcional su utilización. Pero sí entiendo el planteo, sobre todo en el caso de una imputativa que se extienda por 30 días con una persona detenida. Esto entiendo que está pasando actualmente en la provincia de Córdoba, y respecto yo he hablado con abogados de la matrícula que ejercen también en Córdoba y me han planteado los inconvenientes que ha suscitado. Así que entiendo la preocupación. No sé cómo se va realmente a desarrollar en un futuro. Calculo que va a ser tanto por esta resolución del fiscal regional como por el conocimiento que tengo de mis colegas, que va a ser una herramienta, estimo que muy poco utilizada por la fiscalía.
Bien, primero, gracias a todos. Voy a arrancar con una consideración respecto de. No, primero, al agradecimiento, y lo de molesto era broma, porque yo con el doctor debuté molestándolo con una recusación, no sé si se acuerda. Lo molestaba desde el principio. Primero, una aclaración respecto de esto. Yo creo, esta es una interpretación, creo que vamos a tener que ir interpretando a medida que va pasando el tiempo. Que no es, o que lo único irrecurrible, de acuerdo a la taxatividad del texto de la reforma, es la prórroga de las 98 horas. Es decir, lo que dice el código es que se puede, a pedido fundado del fiscal de la parte, la prórroga de las 98 horas es irrecurrible. No dice nada cuando después a continuación habla de los 15 días. Ahí no dice que sea irrecurrible, con lo cual a mi entender, está habilitado en esos casos el recurso. Considero que es violatorio de los principios y de las garantías del imputado la irrecurribilidad en el caso de las 98 horas, pero que nos comen los tiempos, digamos. O sea, en el caso de los 15 días yo creo que es. ¿Eh? 96, 96. En el caso de los 15 días creo, y 30 creo que no, que está la posibilidad de recurrir. Voy a tomar las palabras de los colegas para. La idea creo que era abrir un debate y molestarlos un poco, si puedo a los dos. Y la inquietud primero del doctor Suárez respecto de para qué reformamos el código y si en definitiva, qué reformamos. Es decir, yo creo que primero tenemos un código nuevo, que hace poco cumplió 10 años de vigencia, que es un código que no lo dejamos correr, que hacía falta un cambio cultural, un cambio de paradigma absoluto, que no llegamos a hacerlo. A 2 años de la vigencia del código ya empezamos con los proyectos de reforma. A fines del 2017 ya se produce la primera reforma o movimiento de contrarreforma con limitaciones para la fiscalía, donde respecto de, por ejemplo, posibilidades de criterios de oportunidad, de abreviado, etcétera, con una participación mucho más eh, activa de la víctima, del querellante, controlándolo al juez, controlando a la fiscalía, todo esto también en detrimento de la situación del imputado, con un montón de modificaciones que, a mi entender, conspiraban ya en esa reforma contra lo que eran los principios generales del código y contra lo que es el espíritu y de la esencia de un sistema acusatorio. No mucho más pasó, porque en definitiva no mucho más pasó. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Suárez. Creo que las naranjas se acomodan sobre la marcha y se fueron acomodando, que hubo un salto de calidad institucional de parte del Colegio de Jueces, de parte de la Fiscalía, de parte de la Defensa Pública, después acompañada también con las defensas privadas, y que aún así no se produjo ese cambio cultural, no nos acostumbramos a un sistema acusatorio, seguimos con la idea de las rémoras de lo que es un sistema inquisitivo. En mi opinión, los jueces no del todo llegaron a asumir, no todos llegaron a asumir cuál es el rol del juez en un sistema acusatorio, y se vuelve a reformar el código en una reforma que es absolutamente regresiva, que no se entiende para qué, como bien dijo el doctor, y que además no se tocaron los principios, con lo cual, a mi entender, es de difícil aplicación muchos de los institutos de la reforma, porque el código es claro cuando orienta todo el proceso en función de los principios. Los principios del derecho procesal son los que tienen el norte de todo el proceso acusatorio. Y hay muchas de las reformas que se introdujeron que chocan con estos principios. Para no irme por las ramas, me interesa, y creo que nos interesa a todos, porque es la parte por ahí más intensa, los primeros momentos de la investigación, el primer momento cuando el imputado es privado de su libertad, este tema de la audiencia de control de legalidad de la detención. Yo creo que se banaliza un poco eh, la idea de esta audiencia. Veo con preocupación cómo se está implementando esta audiencia. Con preocupación hay un acuerdo, una acordada
por unanimidad de los jueces de primera instancia. Y esto de que la audiencia de control de la detención, en definitiva, la estamos planteando no como una audiencia de control de la detención. Una audiencia de control donde, decía el doctor, le pregunta, citaba el caso de Chile, le pregunta al imputado, ¿fuiste golpeado? ¿Recibiste algún tipo de apremio, etcétera, etcétera? A mi juicio eso no es una audiencia de control de la detención. A mi juicio, decirle a la defensa, lo hablábamos antes con el colega, que la defensa plantee determinadas cuestiones, si corresponde que nuestro defendido esté privado de su libertad, si corresponde que esta medida tan intensa, si corresponde diferir el trámite de la audiencia imputativa, si corresponde legalmente, si no librado a una buena fe de parte de la Fiscalía, a que la Fiscalía se autolimite, sino si corresponde desde el punto de vista de cuál es precisamente el rol de los jueces en un sistema acusatorio. Es decir, es el juez el que tiene que limitar a la Fiscalía. Nosotros como defensa y en un Estado de Derecho no podemos esperar que sea la Fiscalía la que se autolimite, porque eso puede pasar. Yo no voy a decir que en general, porque realmente no sería así, que en general nosotros veamos situaciones en que la Fiscalía no se autolimita y que tenemos situaciones de abuso de poder, etcétera, etcétera, porque eso no es así. Pero nosotros no podemos, y esto lo he escuchado en varias de las charlas, no podemos quedarnos con el, bueno, vamos a ver cómo esto se da sobre la marcha, vamos a ver cómo esto gira y en definitiva tendrá que ver con el ejercicio prudente por parte de los fiscales de ese poder que les está dando la ley procesal. No podemos confiar en eso, y por otra parte yo considero que el análisis que se hace en esa audiencia de control de legalidad de la detención tiene que ser mucho más profundo. En definitiva, el código lo que establece es que el fiscal para detener tiene que tener ya los elementos como para ir a la audiencia imputativa. Es decir, los requisitos es que que estime reunidos los elementos para ir a una audiencia imputativa, que el delito por el cual está deteniendo, los hechos que va a imputar, prevean una pena de prisionación efectiva, y los requisitos procesales de toda privación de la libertad, que son los riesgos de entorpecimiento probatorio y el riesgo de fuga. Es decir, si la ley le exige al fiscal para que detenga, y como requisito de legalidad de esa detención, que estén reunidos esos elementos, en la audiencia de control de legalidad, a mi entender, no puede ser un control meramente superfluo, banal, sino que se tienen que discutir estas cuestiones y se tiene que discutir si realmente la Fiscalía podía detener, si detuvo la exigencia de los requisitos del código, y en el caso de que no se estimen contemplados esos requisitos, los jueces deberían ordenar la libertad inmediata de la persona que está sometida a proceso. No veo que ese sea el espíritu de la reforma, no veo que sea lo que se está implementando en las audiencias de control de legalidad, y espero que esto cambie a la brevedad y será trabajo, sí, de las defensas, en alguna medida, como yo decía, un molesto, plantarse y exigir que en las audiencias de control de legalidad se controle realmente la legalidad de la detención del imputado. Muchas gracias a todos. Eh, lo que quiero hacer una pequeña reflexión en este aspecto. Yo ya soy viejo, como ven, no tan viejo como algunos que estaré mirando en este momento, pero crecí escuchando durante 26 años a mis docentes decirme que el juez no tenía que controlar nada, que el mejor derecho de defensa es que la persona tenga un abogado defensor cada vez que el imputado tenga que intervenir en alguna cuestión. Por eso me decían, no se le tome ninguna declaración policial si no está el abogado al lado. No vaya a una indagatoria si no está el abogado al lado. No puede tener una imputativa si no tiene abogado al lado. No puede hacer una cámara gesell si el abogado no está presente. Ese era el mejor control que siempre me enseñaron, que partía del abogado. Entonces, hoy me asombro
porque a mí sí me tocó pararla de pecho toda la semana pasada, las audiencias estas, donde me llamaban a audiencia. Me llamaron el sábado a las 8:30, el domingo a las 8:30, y el tipo, saco camisa y corbata, estaba sentado esperando en los estrados judiciales al pobre imputado que lo traía la policía, ¿sí? Y lo sacaban así como podían, y llegaba el defensor y el fiscal. Y me pusieron audiencia y yo estaba. Entonces lo que esperaba era, perdón, ¿cuál es el conflicto que tengo que resolver? Porque me dicen, ¿quién empieza hablando? ¿Yo? Me dice el fiscal, no. Usted, señor fiscal, ¿por qué va a empezar hablando? Que empiece la defensa. Si es quien controló la detención. Dígame, ¿qué requisitos le hizo o le faltaron a esa orden fiscal para que esa detención sea ilegal o al menos sumariamente uno podría controlar? No, 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 yo no tengo nada que decir. El fiscal me pasó la orden, me pasó copia del acta de procedimiento. Cuando leo todo el acta de procedimiento, aparentemente todo está en orden. El aparentemente, le digo, doctor, ¿es algo que usted pudo trabajar o no? Y sí, yo más no pude hacer. Bueno, entonces, ¿cuál es el conflicto? Lo que pregunto es, si no hay conflicto, ¿para qué hacemos esta audiencia? Por eso, a mí me asombra que desde el Poder Judicial, porque esto lo digo por lo menos en el interior, las audiencias se fijan sin pedido de parte, sin pedido del defensor. Por eso entiendo que el doctor Alexander dice, mire, nosotros tenemos que ponernos firmes. Claro, se tenían que haber puesto firmes desde el miércoles que empezó a regir. Y ustedes no pueden ser callados, porque por lo menos en lo que me toca a mí, yo le doy la palabra y usted puede plantear todo lo que usted considera, incluso anticipar la discusión de los peligros procesales, porque se lo dice el propio 214 en la primera parte. Y si al fiscal no le interesa discutir eso, será una cuestión ahí sí de valoración, porque usted le está discutiendo al fiscal. Pero si no discuten nada, ¿qué tengo que resolver? ¿Por qué me llaman a esta audiencia? Si yo tengo que resolver el conflicto de las partes. Eso es lo que a mí me preocupa de lo que estoy viendo. He tenido bastantes, solamente en un par, y fue un abogado privado en una y un abogado público en otra, donde han planteado esta cuestión, mire, tiene arraigo, bueno, empezaron a discutir. Y llegó una resolución. Pero digo, el 80% restante no discutieron nada. Fueron 5 minutos. Entonces, yo entiendo que puede ser importante, no lo voy a discutir o discutámoslo de otra manera. Lo que digo es, como está pasando ahora, no sirve para nada. Bueno, pero yo pedí la palabra para contestar y le cedo a los colegas. Yo creo que no estoy de acuerdo con lo que usted dice, ¿sí? Con todo respeto. Es decir, por supuesto que el juez en un sistema acusatorio y adversarial debería ser una imparcial, imparcial, etcétera, que está para resolver las peticiones de las partes. Pero en este caso estamos hablando de derechos constitucionales, ¿sí? Y la afectación de derechos constitucionales de una persona. Y la obligación de que la persona sea llevada ante el juez y la obligación de que haya un control de oficio, inclusive de la legalidad de las detenciones, viene dada por la Constitución de la Provincia de Santa Fe, por la Constitución Nacional y por las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. De hecho, y esta es una opinión personal que entiendo que en general vamos a compartir, no es exacto que el juez no pueda controlar si no hay controversia entre las partes. Inclusive el juez tiene la obligación, por ejemplo, si hay una defensa deficiente, de apartar a la defensa. Vamos a suponer que tenemos una persona donde la ilegalidad de la detención es manifiesta. Yo creo que el juez tiene, y la defensa no discute la legalidad de esa detención. Yo creo que el juez hasta tiene la obligación de apartar a la defensa si advierte que hay una defensa deficiente. No olvidemos que la Corte ha anulado fallos por defensa deficiente. Y la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que el derecho a una defensa eficaz tiene que ver con eso, y el derecho al control jurisdiccional que tiene que ver con las detenciones tiene que ver con eso. El control tiene que ser de oficio, y si la defensa no sé, por negligencia, por torpeza, por lo que fuera, no plantea cuestiones que son evidentes, el juez tiene, a mi entender, la obligación de declarar la arbitrariedad
y la ilegalidad de la detención, ¿no? Los derechos en pugna, los derechos en juego, en este caso, la afectación de los derechos constitucionales está por encima de un obrar eh, negligente o peyorativo, digamos, de la defensa, ¿sí? Tiene que haber un control, en este caso, en el tema de la control de la detención de oficio, y los jueces están facultados, porque lo dice, inclusive está en los principios del código. Los jueces tienen que resolver aplicando no solo el código, no solo la ley, sino que también la interpretación, y las mandas convencionales, dentro de las mandas convencionales, la interpretación que hace de los derechos y las garantías de los imputados la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. No, por favor, pero... Doctor, en 24 horas, si usted no me dice qué pasó en esa detención, yo, por los mismos principios que usted dice, yo no tengo nada en mi poder. Lo único que tengo en mi poder es la orden que el fiscal le mandó a la oficina y que a mí me dicen que está detenido fulano por tal hecho, a tal hora prendido, a tal hora detenido. Yo no tengo acceso a ninguna situación de detención. El que sí tiene que tener acceso a cómo fue detenido porque fue a hablar con la persona o porque el fiscal se lo dio al defensor, es el defensor. ¿Cómo yo voy a poder decir de oficio esta detención es ilegal? Y discúlpeme, díganme en cuál circunstancia. Y para que yo pueda enterarme de eso, el que me tiene que poner esa circunstancia es el defensor. Ahora, si el defensor no lo hace por negligente, porque como puede pasar, ¿yo cómo puedo saber de esa negligencia? No me juzgue esa falta de oficiosidad que estoy manifestando en este acto con una imputativa, donde yo estoy escuchando que le están imputando cualquier cosa o calificando de una manera y que el defensor no está haciendo nada porque puedo apartarlo, puedo tomar decisiones. Lo hemos hecho. Pero en esta audiencia, en estas 24 horas, a veces hasta 12, nos llegan las 24, porque pedimos que se haga en forma urgente, de acuerdo al espíritu que había tenido la reforma. Si el defensor no me dice qué fue lo que advirtió, ¿yo qué le voy a decir? Fiscal, a ver, deme usted a mí que yo voy a controlar su orden, el acta de procedimiento para saber de oficio. No, a ver, acá el defensor no dijo nada, yo tengo la posibilidad de decir. Doctor, con todo respeto, yo considero que esa posición que usted asume es una posición absolutamente, lo digo con todo respeto, inaceptable desde el punto de vista procesal y constitucional. Es decir, no, es el fiscal el que le tiene que explicar a usted, porque hay una persona privada de su libertad, es el fiscal el que le tiene que explicar a usted por qué detuvo a esa persona. Y cuando le explique a usted por qué detuvo a esa persona, hay un artículo específico del código que dice en qué caso el fiscal puede detener a una persona. Y el fiscal tendrá que argumentarle y decir, vea, esta persona está bien detenida porque tengo estos antecedentes que me hacen sospechar, presumir que esta persona tengo estos indicios, hay una investigación previa que me permite presumir que esta persona ha tomado parte en una actividad delictual, es responsable penalmente por un ilícito. La pena por la cual, porque es lo que dice el código, la pena que corresponde a este delito es una pena de prisión efectiva. Y además esta persona tiene estos indicios de peligrosidad procesal. Por eso lo detuve y por eso le pido a usted que evalúe estas cuestiones y se pronuncie validando, avalando la legalidad de la detención de que yo, fiscal, dispuse. Yo no le veo, realmente no veo otra alternativa y realmente me parece muy, con todo respeto, ¿no? Creo que debería usted revisar su posición como magistrado si esa es su posición. Creo que es sí. Bueno, yo sí. Lo que no me diga a mí si yo tengo que revisar. Eso será una cuestión que en el caso concreto usted podrá recurrir, podrá decir lo que yo quiera,
pero no me diga que haga revisar porque mi opinión es tan valedera como la suya. Por supuesto que sí. Por ¿Eh? eso le decía en la presentación que era un molesto. No me molesta. Lo no que se no quiero enoje. que me falte respeto diciendo lo que No, tengo que no, reevaluar. lejos está de mi intención. No, es que lo acaba de decir, por eso. No, No, lejos pero está, cortemos acá y démosle curso a él. lejos está de mi intención faltar el respeto y si así lo, no, y si así lo tomó y si así se sintió, me retiro lo que haya dicho. De todas formas, lo voy a reformular. Si gusta, si lo considera prudente y oportuno, considere mi posición y evalúe mi posición. Desde mi honesta y humilde opinión, creo que es la posición correcta, nada más. Perdón, y si no les robo todo el protagonismo. Sí, yo no me gusta hacer, le doy la razón a todo, así nadie sabe qué opino. En 24 horas no puedes saber qué tiene el fiscal si no te lo dice, y si la defensa no lo insta a que lo diga, se complica. Porque lo único que va a tener el fiscal es lo que le dijo la policía, ni siquiera tuvo tiempo de hablar con la víctima o con los testigos, nada. Ahora, si me traen a un tipo que del procedimiento lo encontraron un paquete de cigarrillos y un ojo roto, ya soy preso. Cualquier juez va a reaccionar, aunque no se lo pidan. Pero vuelvo a decir, hacen reforma, no sé para qué. Artículo 45, principio general, no lo derogaron, porque no derogan nada, ellos meten cosas. Tribunal de la Investigación Penal Preparatoria. Los jueces que integren los tribunales de investigación penal preparatoria efectuarán un control de legalidad procesal y resguardo de las garantías constitucionales de acuerdo a la facultad que el Código le otorga. La ley dice el juez no se meta, pero los principios dicen controle la legalidad y la única forma de controlar es preguntar. Eso es lo que yo opino. O sea, cuando yo veo que viene la cosa mal, me meto. Y me metía. Ahora, por suerte, ya no me meto más. Pero siempre usé el 45 cuando la parte me decía, usted no se tiene que meter, y acá dice que me meta. El 45 da un principio, el juez tiene ese control. Si no me dan los elementos, los pido. Pero en 24 horas no tienen gran cosa. El problema está ahí. Hay casos en fragancia que te lo pueden traer todo, pero en una investigación que ya venía de antes, me lo puede decir, si ya lo tenía de antes. Pero hay caso y caso. O sea, hay que ver en cada caso y de ahí cada uno va a actuar. Y es muy probable que el doctor, cuando le toque un caso que lo vea claro, se va a meter aunque no se lo diga, porque es juez y sabe lo que tiene que hacer. Yo tengo una Pero sobre, si es sobre el mismo tema, No, sobre un paso más. un tema que omití, pero bueno, tengan en cuenta los defensores. Muchas veces el cliente en esa audiencia va a decir, como dice la imputativa, yo quiero hablar. Ojo que el 112 está declarando delante de un juez con su defensor y se le van a usar en el juicio. Por más que él vaya al juicio, no quiero hablar, se la meten. Quiero hablar, te lo uso para contrastarlo. O sea, ya no necesitamos video ni nada, tengan cuidado. O sea, cuando va a hablar, asesórenlo, tengan cuidado lo que va a decir, porque acá está delante un juez, o sea, se dan las condiciones del 298. Bueno, es una cosa que había omitido comentar. ¿Ahí está bien? Sí. Una preocupación, tuve la suerte el domingo de tener audiencia de control de legalidad. Son 14, 15, 12 por día, sábado y domingo incluido. Sí. Al planteo que hacía el doctor, si queremos, al menos en Rosario, plantear alguna cuestión vinculada al arraigo o lo que hace a la peligrosidad procesal, inmediatamente nos dicen que no se puede, que no podemos plantearlo porque no corresponde a esa audiencia y nos mandan a callar. Ahora, mi preocupación con lo que plantea el doctor Suárez de si quiere hablar el imputado, y me surgió al revés el problema, que después no fue un problema porque terminó yéndose en libertad antes de la audiencia imputativa. Pero, ¿qué sucede si el imputado no dice nada o no dice lo importante respecto al control de la legalidad y vamos a la audiencia y el juez nos pregunta, ¿tiene algo para observar? Y le decimos que no, y termina diciendo, bueno, listo, consideramos que fue regular la detención y nosotros lo que podría motivar una ilegalidad la descubrimos después de esa audiencia. ¿Qué pasa si voy a la audiencia imputativa y digo, quiero controlar la legalidad de la detención porque entiendo que hubo algo ilegal y nos dicen, no, ya está, eso ya pasó? ¿No es cierto? Entonces, ¿hasta qué punto genera un problema esta cuestión de tener una audiencia a 3 horas de una
persona aprendiendo y no tenemos nada. Yo se lo planteé a mis colegas cuando fui a comentarle de estos temas. ¿Puedo pedir otra audiencia de control de detención porque ahora sí tengo elementos que no tenía ese día? Y me dijeron no. En la mayoría opina que no. Usá el habeas corpus de última como que la detención dejó de ser legítima. ¿Qué resultados va a tener? No sé. Sí. Es que Pero se complica porque vos ahí no lo tenés. Y te di el caso de los quemacoches, que es muy claro. Los pibes hablaron, dijeron estaba en la cautiva, nadie te cree porque te vi en otra escena que lo que plantea el fiscal, que lo tenía, no estaba mintiendo, y después se dieron cuenta que era como ellos decían y lo largaron. Pero el control de detención pasó. Y lo Sí. que decían era cierto. Me pasó a mí, lo que me pasó en la audiencia es terminar diciendo, con los elementos que tengo en este momento acá, no tengo nada para observar, pero no sé, ese es el tema. Bueno, yo de lo que se planteó recientemente, comparto el criterio del doctor Gaza y del Colegio de Jueces. Me da la impresión que no es el espíritu de la ley que la audiencia de control de detención se convierta en una audiencia de medida cautelar, porque si no, si ya en esa audiencia hay que tratar los 3 incisos del 220, se desnaturaliza la audiencia. O sea, me da la impresión de que es correcto lo que dice el doctor Gaza, que lo que hay que verificar es, obviamente, por lo que llevan las partes, porque el magistrado no tiene acceso no tiene posibilidad de ver otras cosas. Entiendo que tal vez, sobre todo la defensa pública, con la celeridad que se da esto, no va a poder ir a ver a todos los detenidos en el lugar de detención. Los va a tener que ver, obviamente, en el caso de Rosario, en la alcaldía del Centro de Justicia Penal previo a la audiencia y con muy poca posibilidad de tener una entrevista, porque a lo mejor son 7, 8 audiencias juntas, va un solo defensor. Van a ser entrevistas muy escuetas, pero creo que no es el momento. Tal vez algo muy aberrante, como por ejemplo no sé, detenida una persona por un hecho atípico, por un delito a lo mejor que tiene pena de multa, por una cuestión, una tentativa de hurto de una persona sin antecedentes condenatorios. Bueno, calculo que un caso así se puede plantear, pero ya ponernos a discutir el arraigo, si hay peligrosidad procesal o variante de riesgo de fuga o entorpecimiento probatorio, ese tipo de cuestiones, me parece que ya no son para esa audiencia, porque si no directamente no tendría sentido una posterior audiencia de medida cautelar. Pero como digo, es mi opinión personal, no es la del MPA. Otro tema que yo había tenido información que se planteó en el Colegio de Jueces. Me parece que sería mucho más aprovechable esta audiencia si fuese a pedido de parte. Porque es verdad, cuando no hay una controversia sometida a decisión de la jurisdicción, no tiene sentido la audiencia. O sea, si va a estar el defensor diciendo que no hay nada irregular en la detención, el fiscal va a dar una síntesis de qué motivó su decisión de formular la detención, y la defensa va a convalidar todo, realmente lo que tiene que resolver el juez es nada, porque no hay controversia entre las partes. Pero bueno, fue formulada de esa manera y es mi decisión, digamos, mi pensamiento particular, que lo único que se tiene que analizar es si fue legal o no la detención, si se trata de una aprehensión en flagrancia, si están dados los requisitos del código, si hay una investigación previa mínimamente qué fue lo que vinculó a esta persona con la investigación, y después las condiciones de alojamiento, cómo fue tratado y demás. La cuestión que tiene que ver con los 3 incisos del 220 se verá al momento de tratar la audiencia de medida cautelar. Yo tengo una pregunta que ya va posterior. Vamos a suponer que la audiencia de control de legalidad se dio, que la detención fue legítima y demás. Ahora bien, ¿qué pasa y volviendo ya un poco al tema, el principio de, por ejemplo, publicidad? Porque tenemos que la audiencia de control de legalidad está, pero ahora el fiscal no tendría que darnos a nosotros el legajo penal para poder ir a la audiencia imputativa y por lo menos poder formular una defensa efectiva sobre qué elementos de convicción se dan en contra de la imputación, porque
a la imputativa el fiscal va con los elementos que fundamenta esa imputación, con esa evidencia que consiguió. Pero después puede haber otra que no la fundamente y que nosotros no tenemos ni idea hasta después de la imputativa. Entonces no sería por ahí poder salvar esta cuestión de que nos empiecen a entregar los legajos fiscales entre la audiencia del control de legalidad de la detención y la audiencia imputativa, sobre todo en las causas que tienen una investigación atrás, no en una flagrancia. Bueno, particularmente en mi caso, está Sole Carroza, que es defensora pública, yo normalmente, salvo que tenga alguna medida pendiente como un allanamiento o alguna cuestión puntual, a medida que me van llegando las actuaciones, yo así como las recibo por WhatsApp de las autoridades prevencionales, se las reenvío al defensor en turno. Eso nunca fue un óbice. Debe haber probablemente, también esto lo aclaro, yo no estoy en una unidad que investigue criminalidad organizada o ese tipo de delitos. Entonces, bueno, puede haber algunos casos donde el fiscal tenga motivos como para no adelantar toda la información en esa audiencia, pero mínimamente van a tener que tener o el acta de allanamiento o el acta de procedimiento, si es un hecho de flagrancia que motivó después la posterior detención fiscal, la aprehensión, esos elementos, calculo que se deben estar dando ya. Ya digo, no participé en ninguna, pero me imagino que deben estar a disposición de la defensa. Bueno, primero agradecerles a todos los disertantes y a los que intervinieron desde el público, si no se ofende, por los aportes, todos muy valiosos que han hecho. Ahora, fíjense que es tan atractivo el tema del control de detención que pasaron muchos otros temas sin que se tomen en cuenta. Y a mí me gustaría saber cuál es la opinión de todos ustedes. Por ejemplo, algo que es de poca trascendencia parecería, como la constitución de domicilio del imputado. Porque ahora la ley le obliga al imputado, le da la opción de constituir como domicilio legal o un domicilio electrónico. Eso es un avance. Pero también mantiene la obligación de informar y mantener informado a la Fiscalía de su domicilio real. El Código Viejo decía que si no informaba inexcusablemente el cambio de domicilio, eso podía ser una presunción y podía ser motivo de detención. El código sacó la palabra inexcusablemente, con lo cual convirtió a la omisión en una cláusula automática. No informó y no tiene importancia sus explicaciones. Hasta con el código viejo, el de instrucción, digamos, nos las pasábamos explicando que lo desalojaron, por eso se fue y que se va a poner a pensar que tenía que avisar o no avisar. Después alguna paradoja. La palabra control. ¿Ustedes vieron la cantidad de reflexiones que se hacen sobre la palabra control y sobre la palabra legalidad? Y en ningún lugar se precisa claramente qué significa controlar y qué legalidad. ¿Por qué? Lo que dice el doctor Suárez, lógicamente que es correcto. Pero ese código y ese artículo del código creo que estaba en el texto original y por lo tanto era anterior a la 13018. A mí me permitía leer que el control se ejercía cuando alguna de las partes cuestionaba la regularidad o la legalidad de alguna actuación estatal y ahí el juez ejercía su potestad. Porque el primero decía claramente, y lo sigue diciendo, no lo modificaron, y tiene que ver con mantener uno de los principios que tratar de evitar la actuación oficiosa de los jueces. Ahora, si nosotros cambiamos ahora el paradigma de control, el problema no es que el juez controle o no controle, sino si puede controlar oficiosamente, si debe controlar oficiosamente, o si su facultad de control se reduce a resolver los conflictos que le plantee cualquier parte respecto de la legalidad o regularidad de una actuación estatal. Yo siempre recuerdo que el querido doctor Ramón de los Ríos era famoso porque ¿qué hacía? Era juez de instrucción. Salía a caminar a la noche cuando estaba de turno, caía en las comisarías, le decía, esa gente está toda detenida, dame el libro de guardia. Y hubo varios policías presos porque no estaban asentados en el libro de guardia. Eso es controlar oficiosamente.
Porque si le vamos a dar a los jueces facultades de control oficioso, y más cuando se le dan tantas facultades a la policía, seamos coherentes y no los encerremos dentro de un despacho diciendo que es control, que me traen una persona y me dicen esta persona está detenida. Entonces, yo creo que la utilización de ciertos términos y muchas cosas giran en la reforma respecto de esos términos porque implican poder. El control y el ámbito del control, que es la legalidad. Palabras que se van reiterando y que, bueno, con el andar del código vamos a ir precisando hasta dónde se debe llegar. Yo entiendo lo que dice acá el doctor y lo comparto, de que nuestra Constitución quiere que un juez controle. Ahora, si queremos que un juez controle oficiosamente, repensemos lo que es el sistema acusatorio y repensemos la ley específica para eleccionar a los jueces, que es la 13018. Porque no se trata de que controle o no, sino en qué marco de circunstancias debe ejercer ese poder. Y lo último, porque hay muchas otras cosas que tiene ese código, pero hay una que se me ha quedado, tanto que hablamos de control, y acá se mencionó el 170. Y el 170 habla de todos los casos en donde se puede allanar sin autorización, dice. Y después aclara que el inciso, creo que 5, 6, 7 y 8, oficiosamente, de vuelta, se va a controlar por parte del juez. Vuelve el juez actuando oficiosamente. Pero los 4 primeros los deja fuera. Es decir, sin autorización o sin autorización previa. Porque la idea que siempre se ha tenido sobre los allanamientos o requisas sin orden judicial tiene que ver con la urgencia que impide que sea requerida previamente la orden y no con la anulación del control. El código está anulando el control constitucional sobre esa medida con la terminología, porque si dice que debe controlarlo en los últimos 4 incisos y deja aparte los 4 primeros, y cuando me habla no me habla de autorización previa, sino de autorización en general, quiere decir que esas facultades son en este momento policiales y discrecionales, salvo que lo que haya habido, a lo mejor, si queremos distinguir, pero eso da para toda una charla, una distinción entre lo que es la ilegitimidad y la ilegalidad. La irregularidad, la ilegitimidad y la ilegalidad. Si empezamos a distinguir ahí, a lo mejor se arman algunas posibles secuencias. Coincido con el doctor Suárez en una cosa, que no es común que coincidamos. Bueno, ¿qué vas? No, en una cosa que es lo siguiente, más que no saber qué quisieron hacer con la reforma, el problema está en que se hizo la reforma sin considerar que el código es todo un sistema y que cada palabra que uno toca o altera o modifica tiene que tomar en cuenta el texto de todo lo demás y en el caso del sistema, de todas las leyes dictadas para poder implementarlo. Porque si no, es como cuando uno te ponen la mejor bujía en un motor y lo que te producen es que se quema. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta lo que era la capacidad, lo que era la cantidad de jueces, no tomaron en cuenta el conjunto. Esto es un sistema, ese es el gran problema. Sí, una acotación sobre lo que dijo el doctor. Yo lo había omitido porque, bueno, eran muchas cosas. Pero para complicarle la vida a todos, si debe o no el juez hacerlo, el colegio de jueces le ordena a la fiscalía que en caso de utilizar los incisos 5, 6, 7 del 170, tiene 24 horas para informarle lo que hizo. O sea, si allanan, informa lo prescrito dentro de las 24 horas. Y eso es control de legalidad. Está así por directiva del colegio, me lo informaron ayer. Así que es, si el juez puede o no puede, o se lo tienen que pedir o no se lo tienen que pedir, no sé. Si a mí algo me huele mal y yo tengo esa responsabilidad de control de la legalidad, lo que acabo de leer del 45, infórmenme. Yo lo pido de oficio. Eso es lo que hacía cuando era juez. Me olía mal, yo necesito información de calidad para poder resolver acá. Se lo comió el fiscal, por ahí no me meto. Pero si es a favor del imputado, explíquenme. Y acá creo que está pasando como para que quede registro de la legalidad. Si el fiscal utilizó o tiene conocimiento que se utilizó uno de esos incisos, no los anteriores, los 5, 6, 7, tiene que informar dentro de las 24 horas, mandar una nota escrita que queda con la carpeta de allanamiento. Una cosa nada más.
Yo, respecto del 170, yo creo que no se ponen los 4 primeros porque ya estaban previstos de antes. Y estaba el mecanismo de invalidación procesal si se consideraba que no se habían. Hay otra cosa. No, la autorización. Y tampoco pone la carga a la policía de informar a la fiscalía que se ha hecho uso, porque hay un solo Solo que sea inciso positivo. que es ordenado por el fiscal. El resto es autónomo de la policía y no ponen la carga de comunicar a la fiscalía dentro de X cantidad de horas y sí a las 20. Sí, pero si, te tenés que enterar. Ahí está. ¿Cuántos allanamientos hizo la policía sin orden? Y ninguno, porque nada me dijeron. Si pienso mal, digo, hicieron un montón y lo arreglaron antes. No te lo informan. Por eso cada que lo hacen lo tienen que informar y eso se lo tiene que imponer. ¿Cómo hizo el colegio? Te impongo que me informé. Otro tema que creo que tienen que tener en cuenta, el código habla de declarar ilegal si se hizo el allanamiento mal. No está hablando de invalidez. Si vos querés la invalidez, pedí que lo incluyan en el juicio, ¿no? Porque lo que secuestró va a entrar, si no. Dice ilegal, no inválido. Te pedí la exclusión si no querés que lo usen. Está complicado. Como redactan. Bueno, ya estamos más o menos en hora, así que les agradezco al panel por haber venido y muchísimas gracias por todo lo que dijeron, la verdad que fue enriquecedor.